no me quiero imaginar cuál es. ¿Un engrosamiento de pene? De esas. Un agrandamiento o engrosamiento de pene. Pues yo me imagino que además admitir que hay una necesidad de hacérsela, admitir que hay una necesidad de hacérsela. Sí, cuéntenos ustedes aquí. Es correcto, o sea, eso es difícil admitirlo y cuando el paciente toma esa decisión es bien escondido, generalmente por un consenso con su pareja. Son pacientes que tienen el pene pequeño en cuanto a longitud o delgado en cuanto al diámetro. Doctor, ahí sí va la curiosidad, si un hombre tiene un pene pues muy pequeño, ¿cómo hacen para que se vea un poquito más grande? ¿Es como también quitar grasa? ¿No? Hay varias maneras. Una puede ser cuando el cojín de grasa que hay en la región púbica es muy alto, se hace una lipoaspiración de la región púbica, él retrocede de cierta baja y da una impresión de que el pene queda más largo. Okay. Pero el principal procedimiento es otro, hay un ligamento suspensorio del pene que la función de él es unir el pene al hueso pubis. Él se libera en su parte central, en unos fascículos centrales que hay, y él aumenta la proyección en unos 3, 4 centímetros. ¿Ustedes se imaginan, caballeros, lo querían con 3 o 4 centímetros de más? Definitivamente sería mucho placer para sus esposas. Y ustedes, mujeres que están en la casa, no teman pedirle una cirugía. Si su esposo o novio le dijo, es que tus pechos están muy pequeños, quiero que te operes, ¿qué tal si ustedes también les dicen, yo les tengo el lugar indicado para que se hagan un engrosamiento o alargamiento de pene? Pero ¿cómo es como el de engrosamiento? O sea, el si engrosamiento, si es un pene delgado, se hace, hay varias maneras de hacerlo, 3 maneras. Se puede hacer con dermis, esto se consigue en bancos de piel, que eso es bastante difícil y bastante costoso, entonces no es muy común. La otra manera más fácil sería haciendo una lipoescultura, se coge la grasa, se trata, se centrifuga y se hace un injerto en el subcutáneo, sí, alrededor. A veces causa irregularidades y queda un aspecto no muy agradable, pero da grosor, que es en ese caso lo que se quiere. Pero que la idea en última es que él se sienta bien, ¿no? Entonces es también un trabajo psicológico que debe hacerse allí con estos pacientes. Pues yo creo que esa cirugía es igual que cuando una mujer decide ponerse pechos o pues, decide ponerse cola o decide de pronto bajarse, verse más bella, verse más atractiva, ser más seductora para su esposo, pues ustedes también, hombres, pueden hacer eso. Veo que no está entre las más comunes, porque no está entre las más comunes. No es entre las más comunes, pero realmente cuando un hombre toma esta decisión es porque le incomoda y mucho. Claro, tiene que ser. Bueno, pues a los doctores, al doctor Oscar María Barreto y al doctor, al doctor José María Barreto y al doctor Oscar Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ellos perfectamente quiero contarles a todos que los pueden conseguir en la calle Quinta D, número 38A35, barrio Tequendama. El consultorio es el 900-01, el teléfono para que se comuniquen al 524-1782, 524-1782 y los consiguen en www.plasticofacial.com, www.plasticofacial.com. Mi página web es www.oscargomezcirujano.com y la clínica donde yo trabajo es la Clínica Interplástica en Tequendama, calle Quinta C, número 4310. Ok, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a ellos. Nos vamos entonces un momentico, algo muy importante, Ángela, y a todos también les decimos. Resulta que hay que saber leer los libros más leídos para que ustedes los tengan aquí en cuenta en esta temporada y para regalar obviamente a los que ustedes quieran saber. Así que escoge un buen libro y ante todo muy importante para que lo tengan en cuenta. Si no te has leído un libro, al menos acuéstate con alguien que sí se haya leído uno. Recomendados esta semana en Al Tocador, Lo que no tiene nombre, de la escritora Piedad Bonet. En ella enmarca la vida y la muerte de su hijo. Súper pendiente de este libro, pues está dedicado a la vida y la muerte de su hijo Daniel. Piedad Bonet alcanza con las palabras los lugares más extremos de la existencia, la naturalidad y la extrañeza conviven en sus páginas, igual que en su mirada conviven la sequedad de la inteligencia y el latido más intenso de la emoción. Buscar respuestas es solo un modo de hacerse preguntas, de negociar con las preguntas, de saber cuántas preguntas caben en una obsesión. Para que lo tengan en cuenta, mujeres que se destacan, Piedad Bonet con su libro Lo que no tiene nombre. Nuestro segundo recomendado de los libros más vendidos tiene que ver con Memorias de un sinvergüenza de 7 suelas. Esto es escrito por Becerra Ángela, por esta escritora. En Sevilla se paraliza cuando Francisco Valiente, un Casanova del siglo XXI, muere de forma extraña. Su funeral reúne a quienes lo odiaron y amaron, que se desfilaron ante su cuero para pedirle cuentas o rendirle honores, mientras él, su mujer y su eterna amante desgranan los detalles de sus vidas. Una inmensa historia de amor en un triángulo donde los
sueños, la pasión, el odio y el erotismo son llevados al límite. El adulterio y la frustración, los engaños y las dobles vidas, los egos y los miedos, el triunfo y el fracaso, narrados con franqueza, ironía y un desbordante sentido del humor. Memorias de un sinvergüenza de 7 suelas, escrito por Ángela Becerra, nuestro segundo libro recomendado para estos días. Nuestro tercer libro recomendado es uno que ha llamado tremendamente la atención. Estamos hablando de 50 sombras de Grey. Definitivamente no se pueden perder este primer tomo, que sigue siendo de los más vendidos. 50 sombras de Grey cuenta la romántica y sensual, erótica y totalmente adictiva historia de la apasionada relación entre un estudiante universitaria y un joven multimillonario. Cuando la estudiante de literatura, Anastasia Stahl, recibe el encargo de entrevistar al exitoso y joven empresario Christian Grey, queda impresionada al encontrarse ante un hombre atractivo, seductor y también muy intimidante. La inexperta e inocente Ana intenta olvidarle, pero pronto comprende cuánto le desea. Cuando la pareja por fin inicia una apasionada relación bajo un contrato, Ana se sorprende por las peculiares prácticas eróticas de Grey, al tiempo que descubre los límites de sus propios y más oscuros deseos. 50 sombras de Grey es también un libro de otra mujer, de Ellie Jane James, que en esta ocasión sigue siendo de las más vendedoras. Estos son nuestros 3 libros recomendados en Al Tocador. La sumisa solo mantendrá relaciones sexuales con el amo. La sumisa se comportará en todo momento con respeto y humildad. No cumplir cualquiera de las normas anteriores será inmediatamente castigado, y el amo determinará la naturaleza del castigo. Y si hay algo bien importante que hay que hacer con un libro es saber escogerlo y saber leerlo hasta la última frase, hasta que da el punto final, Gloria Valencia, y es porque a veces la gente toma los libros a medias. ¿Sabe que un profesor me decía hace un tiempo que uno también tenía tiempo para los libros? La época, los libros llegan a uno en el momento preciso. En el momento indicado y preciso, y ahí teníamos 3 espectaculares libros que de seguro nadie se va a perder. Y además que cada 8 días o cada 15, aquí en Al Tocador les estaremos sugiriendo buenos libros para que ustedes los tengan en cuenta, porque una mujer actualizada es la que también lee muy bien de lo que está aconteciendo a su alrededor. Además, hay una estadística reciente que dice que el promedio del colombiano es 1,5 libros. No puede ser. No, por favor, hay que hacerle bastante a la lectura. Al año, 1,5 libros. No, hay que hacerle fuerza a la lectura. Bueno, aparte de la lectura, nosotros también les tenemos invitaciones especiales. A ver si quién está por ahí de los chicos. Tengo aquí boletas. ¿Cuál acerco? Esta. Boletas para el concierto de Cian, que empezamos a regalarlos desde el día de ayer, y obviamente es una invitación muy chévere, Ángela, que le tenemos a nuestros televidentes del Canal 2 para que ustedes lo tengan en cuenta, y obviamente a través de redes sociales, a través de @canal2co Cali, Canal 2co, para que lo tengan en cuenta, a través de nuestra cuenta de Twitter, @altocador, o también a través de nuestras cuentas de Facebook, porque este próximo 16, Ángela, estaremos de concierto con la agrupación Cian, para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, señores, muy sencillo registrarse, nos pueden llamar ahora mismo al 558-5292, dejan su registro, participan, y también lo pueden hacer mucho más fácil con tiempo, sin que estén en ese momento allí, es que la niña está ocupada. Van, ingresan a nuestro Facebook o al de también el del Canal 2, e ingresan al Facebook de Al Tocador, sencillísimo así, Al Tocador, le dan me gusta y dejan allí la inscripción con su nombre completo, y su registro queda hecho inmediatamente para que puedan participar por estas boletas. Bueno, pues muy fácil, ya saben, Cian de concierto te lleva el Canal 2, te lleva Al Tocador y todos nuestros programas de entretenimiento, y más adelante les estaremos diciendo quiénes han sido los ganadores. Pero también es tiempo de saber cómo le está yendo a Karina Parra, porque la salud deportiva hace parte de nuestro programa, y pues Karina la acompañamos hasta el Bodytech, donde nos prestaron sus instalaciones para saber cómo va ese entrenamiento para la media maratón de Cali, y para que ustedes, los televidentes de nuestro programa, lo tengan en cuenta.
especial a todas las chicas que se conectan a esta hora, como siempre, todos los sábados, la cita que tenemos al tocador. Hoy me vine para el Centro de Acondicionamiento Físico y Deportivo Bodytech, aquí en Jardín Plaza, porque pues se nos viene la media maratón de Santiago de Cali el próximo 2 de julio. Los amigos de Juancho Correlón, pues que siempre nos hacen ese acompañamiento, y especialmente a todos esos protagonistas que vamos a tener la oportunidad de participar en este evento deportivo, uno de los más importantes para nuestra ciudad. Por eso vamos a ver cómo es el entrenamiento, qué hay que hacer previo, las semanas y los meses de preparación que se debe tener para hacer una muy buena carrera atlética. Por eso nos acompaña el entrenador del Bodytech, él es Deiro Orejuela. Deiro, buena tarde, bienvenido al tocador. Buenas tardes, Karina, ¿cómo te sientes ahora? Bien, aquí en estos entrenos diarios, y vamos a iniciar con lo más importante, y es cómo preparamos, digamos así, la gente, y especialmente una mujer que de pronto ha sido un poco sedentaria, aquellas personalidades que no han tenido la oportunidad de hacer algún tipo de deporte, para una carrera atlética. ¿Cuáles son los puntos básicos y cuál es el primero para empezar? Primero para empezar es tener mucha motivación y arrancar con un buen periodo de adaptación, el cual debe ser muy seguido por alguien que esté en la capacidad de orientarte según tus necesidades y según tus características físicas, de acuerdo a lo que hayas vivido durante toda tu vida. O sea, si es una persona sedentaria, entonces toca hacer un periodo de adaptación muy minucioso y es tener la certeza de que esa persona nos va a responder en la carrera. Bueno, la parte de la alimentación, antes de irnos pues con la parte importante que venimos a tratar aquí, que son los ejercicios y la parte del gimnasio, y es esa alimentación, digámoslo así, la parte más difícil para algunas mujeres y para algunos hombres puede ser cerrar la boquita un poquito. Lo ideal es, sí, a veces sacrificar lo que es placentero a la hora de comer. Hay comidas que pronto no nos van a servir en este proceso porque son comidas con demasiadas calorías, y muchas veces esas calorías siempre son calorías vacías que no representan ningún valor nutricional, solamente son calorías que solamente nos satisfacen el gusto y el paladar, más no son calorías que o son alimentos que realmente nos van a generar un beneficio. Bueno, ya estamos en el gimnasio. ¿Con qué debemos iniciar normalmente esa rutina previo a la carrera? Hacer un periodo de adaptación crónica con el trabajo cardiovascular, saber cuál es nuestra frecuencia cardíaca para trabajar, conocer nuestra capacidad y cómo ir aumentándola. El día a día nos genera a nosotros muchísimas mejores herramientas para generar un buen programa de trabajo. Entonces, durante cada día vamos a mejorar las frecuencias cardíacas, nuestro gasto cardíaco va a ser muchísimo mejor, el gasto calórico va a ser muchísimo mejor, la frecuencia cardíaca va a mejorar con respecto a lo que veníamos haciendo antes, que si estábamos quietos, entonces ahí vamos a mejorar muchísimo. Bueno, hablemos de esta máquina porque nos encontramos en la caminadora o trotadora, que es otro punto básico, un punto de partida, especialmente pues para mejorar lo que se tiene que ver primero con el aspecto del cardio, la respiración, el estado físico, pero también esa parte de los kilómetros que se deben correr, en este caso cuando son 8 o cuando son 21 respectivamente, o diferenciando el kilometraje. El kilometraje muchas veces no marca tanta pauta. Los atletas que corren 21 siempre y con certeza siempre tienen que ser atletas entrenados. Quienes corren 8 es una carrera recreativa porque son carreras que son de distancias más cortas, las cuales podemos acceder casi todas las personas que tengamos solamente las ganas de correr. Entonces, a diferencia a medida de que vamos empezando, o sea, que empecemos a hacer un trabajo de adaptación, que miremos a la persona cómo está de peso, cómo es su porcentaje de grasa, valoramos su postura, valoramos sus articulaciones, si están en condiciones o no. La banda nos ayuda muchísimo porque absorbe mucho el impacto a la hora de correr. El calzado es muy importante, calzado con suela muy bajita a veces hace que la articulación se moleste bastante, entonces necesita un zapato adecuado, un calzado adecuado, el cual se consigue en el mercado en marcas que son específicas para correr.